Carlos Dávila Paredes, estudiante del sexto año de Medicina, hermano mayor 2023-2025, coordinador de talleres CPC 2024, secretarios CPPC 2025, docente Belamed 2024-2025 y asambleísta universitario de la Facultad de Medicina 2024-2026. Le voy a dar el pase para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Ahorita mismo voy a estar compartiendo las diapositivas que he preparado. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver? Sí pueden observarlo, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Listo. Agradecido de nuevo con el comité, con la junta directiva de SPA, por darme la oportunidad de otra vez estar aquí presente y traerles a ustedes la presentación de este tema correspondiente a la primera unidad de farmacología. El tema que voy a tratar hoy día es el tema de icosanoides. También he considerado pertinente agregar un apartado para hablar un poco sobre antiinflamatorios, porque si tú hablas de icosanoides, necesariamente también tienes que complementar con los antiinflamatorios. Pero tampoco voy a intentar entrar en demasiados detalles en la última parte. Voy a intentar más que nada centrarme en aquella información y en aquellos datos que les pueda ser más útiles tanto en el curso de farmacología, si es que todavía lo van a llevar, o incluso también en su propia práctica clínica, para poder entender por qué uno toma cierta medida al momento de decantarse por cierto fármaco antiinflamatorio. Sin mayores dilaciones, quiero ya iniciar con esta exposición teórica. Primero, hablando de qué uno entiende cuando habla de icosanoides. Los icosanoides básicamente son aquellas moléculas que se derivan de las modificaciones químicas producto de ácidos grasos de 20 cadenas. Estas moléculas icosanoides son moléculas endógenas que son sintetizadas de forma basal por el cuerpo humano. El cuerpo humano requiere de icosanoides para que en determinados tejidos se pueda funcionar de la manera adecuada. Una característica bastante particular de estos icosanoides es que, a diferencia de otras sustancias, por ejemplo, catecolaminas, incluso también las interleucinas o algún otro tipo de molécula de señalización, los icosanoides únicamente actúan de manera local, es decir, que su tiempo de vida es bastante corto. Es por eso que es muy difícil de que alguna prostaglandina que se sintetice en, por ejemplo, el brazo una vez que ha recibido un golpe, llegue a extenderse más allá de la zona en donde se ha sufrido el traumatismo. Los icosanoides tienen una acción local, por lo tanto. Como también les mencionaba, son derivados de ácidos grasos de 20 cadenas. Estos ácidos grasos son poliinsaturados, pueden tener varios enlaces dobles. Esto no es tan relevante. Lo que sí es relevante saber, primero que nada, es entender cómo es que uno obtiene el ácido graso de 20 cadenas para sintetizar a estos icosanoides. Los ácidos grasos de 20 cadenas, uno los obtiene a partir de la cara interna de la membrana celular, a partir de cierto estímulo, incluso también debido a la misma actividad basal de los tejidos, se va a inducir la actividad de una enzima conocida como fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 tiene la función de escindir la cadena del ácido graso y liberarla hacia el citoplasma. La acción de fosfolipasa A2 puede ser ya sea de manera constitutiva, es decir, aquella actividad propia y basal que realiza la fosfolipasa A2 para dar también una producción constante y constitutiva de icosanoides. Pero también la actividad de la fosfolipasa A2 puede verse aumentada debido a ciertos estímulos. Por ejemplo, el estrés producido de un golpe, inflamación localizada, algún tipo de infección incluso, puede llegar a generar estímulos que van a permitir que las fosfolipasa A2 inducibles
se activen y por lo tanto aumente la liberación de los ácidos grasos de 20 cadenas. Una vez que se ha liberado el ácido graso de 20 cadenas, que en este caso sería el del ácido araquidónico, este ácido araquidónico tiene que decantarse por algunas de las vías bioquímicas que voy a hablar posteriormente. Este proceso de obtención del ácido araquidónico a partir de su escisión de los fosfolípidos que componen la membrana celular es mediado por las fosfolipasas y unos medicamentos que se encargan de inhibir la activación y la expresión de esas fosfolipasas son los glucocorticoides. Tenemos muchos glucocorticoides, dentro de los más potentes podríamos mencionar la dexametasona. Eso es lo que pasa inicialmente. Una vez que uno tiene al ácido de 20 cadenas, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente. El ácido araquidónico, que es el ácido graso de 20 cadenas que el cuerpo tiene más a su disposición, que es más abundante, es el que sintetiza a los principales eicosanoides del cuerpo. Este ácido araquidónico puede decantarse por algunas de las vías, ya sea de la vía de la ciclooxigenasa, ya sea la vía de la lipoxigenasa, o incluso también ya sea hacia las vías de las monooxigenasas que están asociadas a los citocromos P450. En el caso de que el ácido araquidónico se decante por la vía de la ciclooxigenasa, es una serie de transformaciones. Primero que nada, se va a ciclar, es decir, va a obtener una estructura cíclica compuesta por los oxígenos que lo va a convertir en una prostaglandina G2. Posteriormente, las COX, que son estas enzimas ciclooxigenasas, que también presentan una actividad peroxidasa, la van a transformar en una prostaglandina GH2. Es a partir de esa prostaglandina GH2 que nosotros podemos obtener también al resto de prostaglandinas o incluso también a los tromboxanos. Si es que sobre esta prostaglandina GH2 actúa la tromboxano sintetasa, entonces lo que vamos a obtener aquí es el tromboxano A2. Este tromboxano A2, por acción de otros tipos de procesos bioquímicos, se puede transformar en otro tipo de tromboxanos, pero el tromboxano más importante sigue siendo el A2. En el caso de que la prostaglandina GH2 sea metabolizada por la prostaglandina GE2 sintetasa, pues se va a convertir en esa prostaglandina GE2, esta prostaglandina E2 se va a convertir en esta prostaglandina. En el caso de que sea metabolizada por la prostaglandina 2 sintetasa, D2 sintetasa, se transforma en la prostaglandina D2. Lo mismo pasa si es que es metabolizada por la prostaglandina F2 alfa sintetasa, y también lo mismo pasa si se metaboliza por la prostaciclina sintetasa. La prostaglandina sintetasa es la que convierte la prostaglandina GH2 en una prostaciclina. Muy bien, esto es lo que pasa si es que el ácido araquidónico sigue la vía de la ciclooxigenasa. Si sigue la vía de la lipoxigenasa, aquí pueden observar cómo hay varios compuestos en los que se puede convertir el ácido araquidónico. De todas estas lipoxigenasas que están aquí mencionadas, la más importante es la lipoxigenasa 5. ¿Por qué? Porque esta es la lipoxigenasa que tiene la función de sintetizar a los leucotrienos. Esta lipoxigenasa 5 termina generando ese compuesto leucotrieno llamado el A4. Este leucotrieno A4, como es una molécula bastante inestable, suele convertirse bastante en otro tipo de moléculas, como por ejemplo lipoxinas, es decir, mediadores negativos de inflamación, o en otro tipo de leucotrienos, como por ejemplo el B4, o incluso también a través de otros procesos de condensación con glutatión, se puede transformar en leucotrieno C4, D4 y E4. Muy probablemente estos son, o bueno, de hecho estos son los leucotrienos más importantes. ¿Por qué? Porque esos leucotrienos tienen una gran capacidad broncoconstrictora. Es por eso que fármacos que inhiben la unión de estos leucotrienos para con sus receptores son fármacos que se utilizan bastante en casos de asma refractarios al tratamiento de primera línea, es decir, resistente a broncodilatadores y también a corticoides. En el caso de que el ácido araquidónico se decante por la vía de monooxigenasa,
también se van a generar otros compuestos, pero que no son tan relevantes para la fisiología del cuerpo. Esto ocurre en el caso, todos esos compuestos que se han generado, se producen en el caso de que el ácido graso de 20 cadenas a partir del cual partimos sea el ácido araquidónico, pero también existen otros ácidos grasos que también pueden entrar en estas vías de la ciclooxigenasa y lipoxigenasa. Por ejemplo, está algunos tipos de ácidos linolénicos, los cuales van a producir ya no prostaglandinas 2, sino prostaglandinas 1 y también tromboxanos 3, mientras que también el ácido eicosapentanoico, es decir, el famoso EPA, va a generar a prostaglandinas con un subíndice 3 y también leucotrienos con un subíndice 4. Y eso justamente está colocado aquí en esta otra imagen, cómo a partir de otras fuentes uno puede obtener esos otros tipos de ácidos grasos de 20 cadenas. El ya mencionado linoleico, que puede producir prostaglandinas con un subíndice 1, y también tromboxanos con un subíndice 1, y leucotrienos con un subíndice 3. Y el EPA, que puede generar a los leucotrienos 5 y a las prostaglandinas 3. Pero las más importantes son las prostaglandinas del grupo 2, o prostanoides en realidad del grupo 2, y los leucotrienos del grupo 4. Esos son los más importantes. Cada uno de estos prostanoides o leucotrienos tiene asignado su respectivo receptor. ¿Cómo uno puede identificar a qué tipo de receptor le corresponde cada prostanoide barra leucotrieno? Hay que primero fijarse en el nombre de cada uno de estos receptores. Esos receptores que uno observa aquí, que presenta como su segunda letra al P, son aquellos receptores que corresponderían a moléculas de prostanoides. Y la primera letra le correspondería a qué tipo de prostaglandina. Por ejemplo, este receptor IP le correspondería a la prostaglandina I, a las prostaciclinas de forma general. Este EP2 correspondería a la prostaglandina E2. Este otro a la prostaglandina E4 y ese otro a la prostaglandina D1. Estos receptores, como están señalados aquí, tienen un efecto relajante. ¿Por qué? Porque esos receptores, primero que nada, están asociados a proteína G. Y si uno recuerda su biología molecular, las proteínas G pueden tener el efecto de aumentar las concentraciones de AMP cíclico. Y el AMP cíclico, por su lado, tiene la función de fosforilar algunas de las proteínas encargadas de la contracción. Y cuando se fosforilan a estas proteínas debido a un aumento de AMP cíclico, su actividad disminuye. Es por eso que esos receptores tienen una acción relajante. Otros receptores que se asocian a otros tipos de proteína G, ya sea inhibitorias o que activan, proteínas G que activan a otras moléculas, van a tener un efecto contráctil, es decir, van a aumentar la actividad contráctil de las proteínas dentro de las células. Hay otros tipos de receptores que se asocian a proteínas GI que también tienen diversos efectos. Pero la discusión de los efectos específicos de cada uno de los prostanoides los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esa diapositiva enlista a los principales prostanoides y también leucotrienos, y también con sus respectivos receptores. Puede haber diversos tipos de receptores para un mismo prostanoide. De hecho, ese es un receptor tipo 1 y tipo 2. La prostaglandina E2 presenta aquí hasta 4 receptores. En el caso de la F2-alfa, aquí únicamente presenta un receptor. Aquí la actividad de las prostaglandinas D2 y E2 es hasta cierto punto paradójica, puesto que algunos receptores se relacionan con una contracción del músculo liso y otras del músculo liso bronquial, y otros receptores se asocian con broncodilatación. Así que el efecto específico de alguna de estas prostaglandinas no queda del todo claro. Va a depender de a qué tipo de receptor estimulen. Lo que sí está bastante claro es la acción de las prostaglandinas F2-alfa. Y esto sí quisiera que se lo aprendan. Las prostaglandinas F2-alfa son potentes vasoconstrictores. De hecho, uno puede encontrar receptores de esas prostaglandinas en el útero, por ejemplo, incluso también en el cuello uterino. Esos receptores tienen la función de, primero,
facilitar y potenciar también las contracciones uterinas y también inducir la maduración del cuello uterino, un proceso que se requiere previo a que la mujer entre en labor de parto. Las prostaciclinas, como tienen un nombre diferente al resto de prostaglandinas, cabría que esperar que tengan una función diferente. Y la letra I nos puede orientar un poco a su función. Si tiene I, lo podemos relacionar con inhibición. Entonces, la prostaciclina tiene un efecto completamente contrario al resto de las prostaglandinas. Es decir, esta prostaciclina induce vasodilatación, induce relajación, inhibe también la agregación plaquetaria en contraposición con, por ejemplo, el tromboxano A2, un potente agregante plaquetario y también un potente vasoconstrictor que también induce broncoconstricción. Los leucotrienos tienen una acción similar al resto de prostaglandinas, salvo la prostaciclina. Inducen broncoespasmo, un potente broncoespasmo, inducen secreción de moco, pueden generar edema en vías respiratorias y también colaboran en la fisiopatología del asma. Y eso en el caso de las señales que emite el receptor tipo 1 de esos leucotrienos. El receptor tipo 2 tiene otro tipo de funciones. Esos son los eicosanoides más importantes. Esas prostaglandinas con acción relativamente paradójica, estos dos prostanoides que presentan actividad vasoconstrictora y también en cierto sentido agregante, la prostaciclina, que es, por así decirlo, la oveja negra de los prostanoides, porque tiene una acción completamente distinta al resto de sus congéneres, y los leucotrienos, que tienen la acción de producir contracción, agregación plaquetaria y también broncoespasmo. Más broncoespasmo que otro tipo de reacciones. Aquí están justamente los compuestos eicosanoides que he mencionado y donde uno puede encontrar a sus respectivos receptores. Los tromboxanos, como actúan induciendo la contracción, la agregación plaquetaria y también inducen vasoconstricción, es esperable que sus receptores estén en las plaquetas y también en el músculo liso. Otro tipo de prostaglandinas, como la E2, tienen una distribución más amplia. La prostaglandina F2 alfa, como tiene un papel bastante importante en la labor de parto, es de esperarse que se encuentren receptores de esta prostaglandina en el útero, por ejemplo, y en el músculo liso. Y la prostaciclina es esperable que su receptor se encuentre en el endotelio renal, endotelio de forma general también, y plaquetas por su papel en la hemostasia y también en la función de las plaquetas. Como había mencionado, los prostanoides son sintetizados por las diferentes enzimas que forman parte de las vías de las ciclooxigenasas. Las ciclooxigenasas son las enzimas que dan lugar a la formación de los prostanoides. Hay diversos tipos de ciclooxigenasas. Todas van a sintetizar los mismos tipos de prostaglandinas. Las prostaglandinas H2, en el caso de que se trabaje con araquidónico, y también la prostaglandina G2. Pero la diferencia entre estas enzimas COX está, primero que nada, en su actividad y también en su ubicación. Se han identificado tres isoformas de la ciclooxigenasa, incluso algunos discuten que puede haber más isoformas, pero estas son las que tiene que manejar. La COX-1, uno la encuentra en todas las células. Es una enzima de ubicación en el retículo endoplasmático, y en el caso de las plaquetas, es el único tipo de COX que las plaquetas expresan. Este es un dato bastante importante y quiero que lo recuerden posteriormente. La COX-2 tiene un componente tanto inducible y otro componente constitucional, es decir, hay ciertas células que expresan de forma constitutiva, de forma natural, a la COX-2, y en otras zonas la COX-2 se expresa ante la presencia de ciertos estímulos. Por ejemplo, una inflamación, ya sea por infección, ya sea por trauma, etcétera, etcétera, etcétera. La COX-3 es un tipo de enzima también constitutiva, pero de ubicación un poco más particular, porque su ubicación se limita al sistema nervioso central. De hecho, se menciona que esta COX-3 es la enzima que sintetiza a los prostanoides encargados de regular el punto de control térmico del hipotálamo. Son las
es la enzima que se encarga de, entre comillas, regular la temperatura corporal. ¿Cómo es que actúan estas enzimas COX? Ya lo había mencionado previamente, estas enzimas COX presentan dos actividades, una actividad que permite ciclar al ácido araquidónico o ácido graso y otra actividad que termina agregando un grupo hidroxilo. Pero también hay que tener en consideración lo siguiente. Hay diferencias entre el sitio activo de la COX-1 y la COX-2 y eso va a ser muy importante porque si uno observa el sitio activo de la COX-1, uno se va a dar cuenta primero que nada que su entrada es más estrecha y también que no presenta tanta amplitud como el sitio activo de la COX-2. La COX-2 permite que puedan entrar más grupos funcionales y permite, por lo tanto, una mayor interacción electroquímica con las sustancias que metabolizan. Por lo tanto, y eso es bastante importante, si es que uno tiene un tipo de molécula que puede ingresar en la COX-2 o que puede ingresar apenas en la COX-2, no va a poder entrar en la COX-1 porque su sitio activo es más pequeño. Pero si uno tiene una molécula que puede entrar en la COX-1, tranquilamente esa misma molécula puede actuar en la COX-2. Esto va a ser bastante importante cuando empecemos a hablar de AINES. Quiero que se queden con ese dato. Las enzimas COX se encuentran ancladas a la membrana celular, de manera que también van a estar cerca cuando la fosfolipasa A2 escinda una cadena de ácido araquidónico y lo van a procesar de manera rápida, convirtiéndolo en prostaglandina G2, prostaglandina H2 y posteriormente lo convierte en las formas estables de las prostaglandinas. Eso es justamente lo que había mencionado. A partir del ácido araquidónico se puede derivar a ese ácido araquidónico a la vía de las COX, ya sea a las COX constitutivas para sintetizar prostanoides o ya sea a la COX-2 inducible. En todos los casos, los glucocorticoides siempre van a inhibir la liberación del ácido araquidónico. Es importante distinguir entre esta COX-1 constitutiva, esta COX-2 constitutiva y también es entre esta COX-2 inducible. Sí lo es porque hay determinados fármacos que, por ejemplo, solo tienen acción sobre COX-2 y no tienen acción sobre COX-1 y por lo tanto estarían dejando libre la actividad de COX-1. Y hay otros fármacos que únicamente, que en realidad tienen actividad sobre todos los tipos de COX. La COX-1 constitutiva, para recordar, presenta actividad en el tracto gastrointestinal, en plaquetas, riñón y circulación. Es decir, esta COX-1 se expresa de forma sistémica en varios sistemas del cuerpo. La COX-2 constitutiva se limita a ciertos lugares específicos, por ejemplo, en el riñón y en la circulación. La COX-2 inducible se presenta en el caso de ciertos ambientes inflamatorios. Por ejemplo, en casos de artrosis, artritis, incluso también algunas infecciones o algunos procesos neoplásicos. Es por eso también que esta COX-2 se la considera como la COX-2 fisiopatológica o patológica, porque se expresa en el contexto de ciertos procesos anómalos. Aquí están también algunas distinciones entre la COX-1 y la COX-2, que son básicamente las que he mencionado ya anteriormente. Eso también es bastante importante porque también nos indica de la relevancia que tiene la actividad de las enzimas COX en la secreción gástrica. Ya sabemos nosotros de forma general cómo es que funciona la secreción gástrica. La célula G es básicamente la célula protagonista en la estimulación de la secreción del ácido clorhídrico. Pero también como este ácido clorhídrico es un ácido bastante reactivo, es muy probable que su secreción pueda llegar a inducir algún tipo de daño en las mucosas. Es por eso también que la mucosa gástrica tiene una función de secretar moco que permita que se proteja del ambiente ácido del estómago. Muy bien, aquí es donde tiene lugar la actividad de las enzimas COX. Cuando las enzimas COX sintetizan prostaglandina E2 y prostaciclina, ambos tipos de esas prostaglandinas pueden actuar sobre los receptores de prostaglandinoides E3, esos receptores. Si actúan en esos receptores que se encuentran en la célula parietal, van a terminar inhibiendo la secreción de hidrogeniones, de manera que van a regular el ambiente ácido del estómago. Y si actúan sobre los receptores EP3
de las células epiteliales superficiales, es decir, las células encargadas de secretar moco, van a aumentar la secreción de moco y van a permitir que el epitelio de la mucosa gástrica se conserve, porque también van a permitir que el ambiente cercano a la mucosa gástrica sea fisiológico, esté bastante cerca de 7. Pero ¿qué pasa si uno, por ejemplo, administra AINES, que son los inhibidores de las enzimas COX? Pues ese mecanismo compensatorio no va a estar presente y por lo tanto el paciente presenta un mayor riesgo de llegar a desarrollar úlceras o enfermedad de úlcera péptica debido a la erosión que produce el ambiente ácido, bastante ácido, en la luz gástrica. Este dato también es bastante importante y nos recalca la importancia de conocer el funcionamiento de estas enzimas COX. Esas enzimas COX no actúan únicamente aquí, también tienen un papel en la función plaquetaria. Como les mencioné anteriormente, la COX-1 se expresa de forma constitucional. Está presente en todas las células. Es decir, va a estar presente también en el endotelio. En el endotelio lo que va a sintetizar es prostaciclina. En el endotelio sintetiza prostaciclina. También la COX-1 está presente en las plaquetas, pero ojo con estas plaquetas, porque les había mencionado que las plaquetas solo expresan COX-1, no expresan COX-2. Entonces, cuando la COX-1 de la plaqueta metabolice el ácido araquidónico, lo que va a sintetizar es tromboxano. El tromboxano es un potente vasoconstrictor y también va a permitir la agregación plaquetaria, ya sea a través de la contracción del trombo o ya sea favoreciendo la expresión de moléculas de adhesión en la superficie de las plaquetas. Pero también la prostaciclina tiene la función de inhibir la síntesis del tromboxano y la misma prostaciclina es un vasodilatador. Es decir, se requiere de la actividad tanto de la prostaciclina como también del tromboxano para mantener un adecuado tono vascular y también para permitir un equilibrio entre la agregación plaquetaria y la inhibición de la agregación plaquetaria. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno inhibe, ya, por ejemplo, por la acción de unos AINES, la actividad de la COX-1? Muy bien, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, lo que va a pasar, por ejemplo, es de que si se inhibe la COX-1 en las plaquetas, uno podría tener un efecto antitrombótico. Ese es el caso de, por ejemplo, de la aspirina, que también lo vamos a hacer posteriormente. Y si uno inhibe la acción de las COX-2, entonces también estaría en parte eliminando la actividad de la prostaciclina, porque la COX-2 también puede estar en la célula endotelial. La célula endotelial puede expresar tanto a COX-1 como a COX-2, pero en las plaquetas no. Y recuerda que el endotelio sintetiza a la prostaciclina en este caso. Si uno reduce la cantidad de prostaciclina, entonces la vasodilatación que induce la prostaciclina se va a disminuir y va a aumentarse la agregación plaquetaria. Es por eso que uno tiene bastante cuidado con los inhibidores selectivos de COX-2 debido a su potencial efecto protrombótico. Eso también lo vamos a comentar en detalle posteriormente. Y también les quería hablar del papel de las ciclooxigenasas aquí debería ser en el lecho vascular renal. Muy bien. En el riñón, como ustedes saben, podemos encontrar las nefronas. Las nefronas son las unidades mínimas funcionales del riñón. La nefrona está compuesta tanto por un sistema tubular, que vendría a ser representado por esa estructura, como también por un sistema microvascular. Es decir, una arteriola aferente, un glomérulo renal y también una arteriola eferente. Es a partir de este sistema microvascular que se permite la filtración de la sangre y la producción de la orina. A partir de esta filtración es que uno puede eliminar ciertos desechos que están en la sangre. Por ejemplo, una parte de proteínas, también se eliminan aquí algunos fármacos, por ejemplo, se eliminan aquí algunas hormonas, también, por ejemplo, productos de desecho como urea, urobilinógeno también se elimina aquí. Es por eso que el grado de perfusión de ese glomérulo renal
es bastante importante para mantener el flujo urinario y es bastante importante para que el riñón pueda detoxificar adecuadamente la sangre. Este flujo sanguíneo glomerular depende tanto del diámetro de la arteriola aferente o del tono de la arteriola aferente, como también del tono de la arteriola eferente. El tono de la arteriola aferente está determinado por la actividad de las prostaglandinas, mientras que el tono de la arteriola eferente está principalmente determinado por la actividad de la angiotensina 2. Muy bien, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la actividad de las prostaglandinas disminuye? Uno hace tomar al paciente ketorolaco o diclofenaco de forma crónica. El diclofenaco es un fármaco que inhibe a las COX, tanto 1 y tanto 2. Entonces, si uno inhibe a ambos tipos de COX, eso quiere decir que las prostaglandinas que se sinteticen en el endotelio de esta arteriola aferente va a disminuir. Si disminuyen esas prostaglandinas vasodilatadoras y si disminuye también la prostacyclina, eso quiere decir que va a haber menos vasodilatación, es decir, el flujo sanguíneo de la arteriola aferente va a disminuir porque el diámetro también va a disminuir. Ya no va a haber el efecto vasodilatador de las prostaglandinas. Si disminuye el flujo de la arteriola aferente, eso quiere decir que menos sangre va a llegar al glomérulo. Y si menos sangre llega al glomérulo, menos sangre se puede filtrar. Menos sangre puede pasar por el filtrado y por lo tanto se van a eliminar menos desechos. Es decir, la tasa de filtración glomerular va a disminuir. Si esa tasa de filtración glomerular disminuye de forma prolongada, uno puede terminar generando incluso daño en el riñón. Es por eso que tiene que tener bastante cuidado en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica o con algún tipo de injuria renal aguda. Uno tiene que tener bastante cuidado si es que va a trabajar con AINES. AINES que en todo caso tengan una elevada nefrotoxicidad. Porque hay unos AINES que tienen un poco menor de nefrotoxicidad o incluso fármacos que tienen un funcionamiento similar a los AINES, pero que no tienen prácticamente nefrotoxicidad, que sí se podrían utilizar en esos casos. Pero eso también lo vamos a hablar posteriormente. Quería recalcarles este dato de la función de las enzimas COX en el lecho microvascular renal. También están las lipoxigenasas que, como ya les había mencionado, se encargan de sintetizar los leucotrienos. En el caso de la lipoxigenasa 5, esta es la más relevante en los contextos de inflamación. Los otros tipos de lipoxigenasa producen moléculas menos activas y menos relevantes comparado con los leucotrienos. Con lo que hay que familiarizarse es con esta lipoxigenasa 5. Esta lipoxigenasa 5 se encuentra en el citosol y naturalmente es inactiva. Requiere de la presencia de ciertas proteínas de la membrana nuclear que estén presentes para que se pueda activar esta lipoxigenasa. Estos son los fármacos de los que también quería hablarles. Nosotros tenemos en el contexto de eicosanoides tanto los fármacos que inhiben la acción de los eicosanoides como también los fármacos que potencian la acción de los eicosanoides. Aquí están enlistados la gran cantidad de fármacos que tienen una acción agoniza de eicosanoides. Podemos observar aquí agonizas de la prostaglandina E1, agonizas de las prostaglandinas E2, de las prostaciclinas, entre otros. La mayoría de estos fármacos son fármacos relativamente recientes, se utilizan en contexto de enfermedades bastante refractarias. De hecho, aquí seguramente pueden ustedes observar algunos fármacos que se utilizan en el contexto de hipertensión ocular o de glaucoma de bolo abierto. Si bien han demostrado eficacia en esos contextos, no son para nada los fármacos de primera elección. El tratamiento de primera elección en esos contextos es diferente. Pero sí hay un fármaco del cual quisiera hablarles con un poco más de detalle, el misoprostol. El misoprostol es un fármaco del cual ustedes van a hablar bastante cuando empiecen a rotar ginecología. Les había mencionado, el misoprostol actúa sobre las fibras musculares lisas del útero y favorece y potencia las contracciones. Y también permite la maduración del cuello uterino. Cuando ustedes revisen sus guías MINSA sobre cómo es que se induce el parto,
van a observar que en una parte se les indica que el misoprostol se utiliza para permitir la maduración del cuello uterino. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuello uterino se va a hacer más blando, va a aumentar un poco también su tamaño, va a perder consistencia, para permitir que el producto fetal pueda salir por ese cuello uterino y se pueda dar el parto. Ese es el principal uso del misoprostol. Este misoprostol, como también es un agonista de prostaglandina E1, también tiene cierta función al momento de... tiene cierta actividad gastroprotectiva, porque si recuerdan, eso estaba puesto en esta diapositiva, las prostaglandinas E también tienen una acción gastroprotectiva debido a que reducen la acidez del entorno gástrico y también favorecen la secreción de moco. Incluso también está puesto aquí como el misoprostol tiene acción sobre estos dos receptores. Ya, muy bien. Ese es el principal fármaco que podríamos resaltar como un agonista de los eicosanoides. El resto, como les mencioné, tiene usos más reservados. Algunos son de segunda, tercera, incluso cuarta elección. Podríamos también aquí resaltar al iloprostol, un análogo de prostaciclina, puesto que se utiliza en el contexto de que una persona quiera mantener el conducto arterioso de los recién nacidos permeable en el caso de que haya una transposición de grandes vasos. Ese sería el principal uso de este fármaco. Los otros son de segunda e incluso tercera línea. Ese es justamente el mecanismo del misoprostol al momento de la inducción del parto. Ese misoprostol actúa sobre los receptores prostanoides E1 y va a favorecer el aumento de las concentraciones intracelulares de calcio. De esta manera también favorece la contracción del músculo liso. Esos son varios efectos del misoprostol. Y se suele combinar con otros tipos de fármacos en el caso de que uno quiera inducir aborto, por ejemplo, en etapas más tempranas del embarazo. También les hablé de que algunos fármacos pueden usarse para inhibir la actividad de los leucotrienos. Estos leucotrienos C4, D4 y E4 tienen un potente efecto broncoconstrictor. ¿Por qué? Porque primero que nada van a permitir la contracción del músculo bronquial, también van a permitir la liberación de ciertas sustancias vasoactivas que van a favorecer la generación de edema en las vías aéreas y por lo tanto desarrollar la clínica característica del asma. Nosotros contamos con algunos inhibidores antagonistas de receptores tipo 1 de los leucotrienos C4 a E4, pero como pueden observar aquí en este escalamiento, en este gráfico terapéutico del asma, uno empieza a usar estos inhibidores de los receptores de leucotrienos cuando ya el paciente ha sido refractario a varias otras opciones de tratamiento. Lo que se emplea en primera instancia siguen siendo broncodilatadores con también corticoides inhalados, antes de siquiera considerar ya el emplear los inhibidores de receptor de leucotrienos. Montelukast, por ejemplo, es el más clásico. Pero también son relevantes. Son relevantes porque se emplean en casos de asma refractarios al tratamiento de primera línea. Muy bien, ya hemos terminado de hablar de los eicosanoides. Ahora quiero hacerles un breve comentario sobre los AINES. Muy probablemente ustedes en algún momento hayan consumido un AINE, ya sea paracetamol, que entre muy comillas, se le incluye dentro del grupo de los AINES, ya sea se han aplicado diclofenaco tópico si es que han sufrido algún tipo de golpe, si han presentado algún tipo de lesión, los que juegan fútbol, etcétera. Celecoxib, si es que han sufrido un esguince y no podían caminar por al menos 2 días, han llegado a usar en algún momento AINES. Pero, ¿a qué se refiere uno cuando habla de AINES? Los AINES es, primero que nada, una sigla que significa antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, no contamos aquí con dexametasona, no contamos aquí con prednisona, metilprednisolona, tampoco. Esos fármacos son esteroideos y no entran aquí.
pero esos fármacos también son antiinflamatorios. ¿Y por qué se caracterizan? Se caracterizan por inhibir a la ciclooxigenasa 1 y O2, reduciendo la síntesis de prostaglandinas y que poseen un efecto antiinflamatorio, analgésico y también antipirético, sin ser esteroides. Esas tres propiedades son las que caracterizan a los AINES. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque hay cierta controversia con el paracetamol y el metamizol. El paracetamol, primero que nada, sí es analgésico, sí es antipirético, pero no tiene efecto antiinflamatorio. No tiene un efecto antiinflamatorio debido a que en contextos de inflamación, los ambientes inflamatorios suelen tener mayores cantidades de peróxido o suelen ser ambientes más ácidos. Y por las características farmacocinéticas del paracetamol, el paracetamol no tiene buena acción, no tiene una acción significante en entornos ácidos o en entornos rodeados con peróxido. Es por eso que no es un antiinflamatorio el paracetamol. Si es analgésico, si es antipirético, muy buen antipirético, pero no es antiinflamatorio. Es por eso que el paracetamol se lo tiene apartado. Si bien se habla de él cuando uno habla de AINES, estrictamente hablando no es un AINE. Un caso relativamente similar ocurre con el metamizol. El metamizol es analgésico, es antipirético, pero tiene un leve efecto antiinflamatorio. Si uno lo compara con los otros AINES, el efecto es muy débil. Algunos también lo apartan como un antiinflamatorio de no naturaleza esteroidea, pero que no es AINE, porque no tiene el efecto antiinflamatorio. Bueno, perdón, sería un fármaco no esteroideo, analgésico, pero que no termina de entrar del todo dentro de la categoría de AINES. Incluso unos lo consideran como un AINE atípico, pero ustedes tengan bastante claro que cuando uno habla de AINES siempre tiene que hacer una salvedad con el paracetamol y el metamizol debido a sus características farmacodinámicas. No tienen buen efecto antiinflamatorio, pero sí buen efecto analgésico y sí buen efecto antipirético. Muy bien. Es por eso que quiero traerles a colación ese grafiquito. Ese grafiquito es el gráfico de la OMS para el manejo del dolor. También este gráfico se correlaciona con la gravedad del dolor. Por ejemplo, si uno tiene un dolor de leve incluso hasta moderado, uno podría utilizar AINES y aquí también vamos a meter por términos prácticos al paracetamol y al metamizol para el tratamiento analgésico. A partir de los siguientes niveles, uno ya utiliza analgésicos más potentes, como por ejemplo opioides, incluso se puede llegar a utilizar fentanilo y en el caso ya de condiciones muy extremas, ya uno utiliza aquí terapia invasiva, ablación de nervios, por ejemplo, con radiofrecuencia, entre otros. Pero si uno realiza un manejo de dolores leves, puede optar tranquilamente por AINES, incluido paracetamol y metamizol. Es más, si ustedes se dan cuenta, en los siguientes escalones se sigue mencionando la opción de utilizar AINES. Este NSAID es la denominación que tienen los AINES en inglés. Uno puede seguir utilizando AINES porque los AINES te permiten controlar un poco el dolor y disminuir las dosis de opioides, porque los opioides tienen varios efectos adversos. Uno aquí también puede utilizar paracetamol o incluso metamizol, o algún otro tipo de AINE, diclofenaco, ketoprofeno, ketorolaco en ciertas indicaciones, y así sucesivamente. Los AINES siguen teniendo bastante relevancia en el manejo del dolor, incluso si el dolor llega a ser de intenso a muy intenso. Estos son algunos detalles de los mecanismos de acción de los AINES. Los AINES tienen la función de asociarse al sitio activo de las COX. Los AINES se asemejan relativamente a las prostaglandinas, al ácido araquidónico, Y de este modo van a interferir con la asociación entre las COX, ya sea COX-1 y COX-2, y el ácido araquidónico. Los AINES, la mayoría, actúan con un mecanismo competitivo, es decir, se asemejan bastante a las moléculas de ácido araquidónico y compiten con el ácido araquidónico por el sitio.
una vez de que la COX se une al respectivo AINE, lo metaboliza o hace el respectivo metabolismo que corresponde y luego lo libera. Pero también hay otros tipos de AINES que actúan de manera irreversible. Es decir, y ese es el caso de la aspirina, cuando entran en el sitio activo de la COX, dejan uno de sus radicales, por ejemplo, acetilan al sitio activo de la enzima COX-1 o COX-2, y de esta manera cambian su configuración y dejan inútil a la COX. Si dejan inútil esa COX ya no puede metabolizar ácido araquidónico y por lo tanto queda muerta. La enzima COX queda muerta y el ácido araquidónico tendría que buscar otra enzima COX para poder ser metabolizado. Esos son los mecanismos que pueden tener los AINES. También en los AINES uno puede dividirlos en base a su estructura química, sea la de derivados de ciertos productos, unos que tienen cierto grupo radical comparado con otros, sea la de salicilatos. Honestamente no considero esa clasificación tan relevante. Lo que sí es pero muy relevante es la clasificación de los AINES según su afinidad al tipo de COX. Hay COX-1, hay COX-2 y hay COX-3. La COX-3, el entre comillas AINE, digo entre comillas porque ya les dije que el paracetamol no puede ser considerado estrictamente un AINE, pero lo vamos a, nada más por términos prácticos, considerarlo por ahora como un AINE. El único, entre comillas, AINE que actúa sobre la COX-3 es el paracetamol, porque la COX-3 está a nivel central. Y a nivel central no hay inflamación. El paracetamol actúa muy bien en entornos donde no hay inflamación. Es por eso que el paracetamol tiene afinidad para con la COX-3. Y también eso explica por qué tiene su efecto antipirético. Uno muy bueno. Volviendo a los otros tipos de COX, si no consideramos a la COX-3, entonces la afinidad, uno puede clasificar a los AINES dependiendo de su afinidad para con COX-1 y también para con COX-2. Hay unos AINES que se los llama no selectivos, puesto que se unen de manera bastante similar a COX-1 y también a COX-2. Y hay otros AINES que se les llama COX-2 selectivos. ¿Por qué? Porque tienen muy buena afinidad para con COX-2, pero prácticamente no tienen afinidad con COX-1. ¿Por qué? Y aquí quiero que recuerden lo que les había mencionado anteriormente. Y voy a retroceder a la diapositiva para que puedan entenderlo gráficamente. El sitio activo de COX-2 es más grande que el sitio activo de COX-1. Si uno tiene una molécula grande, que suelen ser una molécula más compleja, que así suelen ser los inhibidores selectivos de COX-2, normal se va a poder ubicar dentro del sitio activo de la COX-2, va a poder competir con las prostaglandinas, con el ácido araquidónico por el sitio de la COX-2 y van a disminuir la síntesis de prostaglandinas. Muy bien, pero como esta molécula es más compleja, no va a poder entrar en el sitio activo de COX-1. El sitio activo de COX-1 es más pequeño, es más limitado, es más estrecho. Pero moléculas más simples, como los inhibidores no selectivos, pueden entrar tranquilamente en el sitio activo de COX-1, pero también pueden entrar en el sitio activo de COX-2. Por eso se les llama no selectivos, porque pueden entrar tranquilamente en el sitio activo de COX-1 y también en el sitio activo de COX-2. Los selectivos COX-2 únicamente pueden entrar en COX-2. Esa es la razón por la que, por ejemplo, no existen los AINES selectivos para COX-1. No existen. Si son selectivos o si pueden entrar en el sitio activo de COX-1, tranquilamente pueden entrar en el sitio activo de COX-2. Están justamente aquí otras características de los tres tipos de COX, COX-1, COX-2 y COX-3. Aquí están algunos efectos adversos y que